Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a conocer a Jesús a través de los Salmos. ¿Qué se te viene a la mente cuando idealizas un mundo mejor? Cuando piensas, lo mejor está por venir. Si te preguntaran y tomaran en cuenta tu opinión para cambiar el mundo a tu alrededor, ¿qué elementos considerarías? ¿Un mundo sin fronteras? ¿Alimento garantizado para todos por igual? ¿Donde no existan niños sin hogar y sin hambre? ¿Donde no haya deseos de poder o corrupción? ¿Qué piensas? Algunos artistas han retratado este sentimiento. John Lennon, por ejemplo, escribió a inicios de los 70s: imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas. Ningún infierno bajo nosotros. Sobre nosotros solo el cielo. Imagina a todas las personas viviendo por hoy. Imagina que no hay países. No es difícil de hacer. Nada por lo que matar o morir. Y sin religión también. Imagina a toda la gente viviendo la vida en paz. Tú puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te nos unas y el mundo será como uno. Imagina, no hay posesiones. Me pregunto si puedes. No hay necesidad de codicia o hambre. Una fraternidad de hombres. Imagina a todas las personas compartiendo todo el mundo. Tú. Mira, cuando el globo se revienta y despertamos, vemos a nuestro alrededor y nos damos cuenta de lo deplorable de la condición del ser humano. Es triste, más aún cuando los que deberían de ayudarte y cuidarte velando por tu seguridad y justicia no lo hacen. Estamos justamente estudiando los Salmos porque nos ayuda a entender la dinámica de este mundo, la dinámica del corazón, la dinámica de cómo es cuando confías en este mundo, pero también nos ayuda a entender qué pasa cuando confías en el Dios eterno y verdadero. Acompáñame al Salmo 10 y veamos qué es lo que el salmista nos dice sobre esto. Comienza el versículo 1. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enreda en sus propias artimañas. El malvado hace alarde de su propia codicia, alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. El malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Todas sus empresas son siempre exitosas, tan altos y alejados de él están tus juicios, que se burla de todos sus enemigos y se dice a sí mismo: nada me hará caer. Siempre seré feliz, nunca tendré problemas. Llena está su boca de maldiciones, de mentiras y amenazas. Bajo su lengua esconde maldad y violencia. Se pone al acecho en las aldeas, se esconde en espera de sus víctimas y asesina a mansalva al inocente. Cual león en su guardia se agazapa, listo para atrapar al indefenso que cae encima y lo arrastra en su red. Bajo el peso de su poder, sus víctimas caen por tierra. Se dice a sí mismo: Dios se ha olvidado, se cubre el rostro, nunca ve nada. Levántate, Señor, levanta, oh Dios, tu brazo, no te olvides de los indefensos. ¿Por qué te ha de menospreciar el malvado? ¿Por qué ha de pensar que no lo llamarás a cuentas? Pero tú ves la opresión y la violencia, las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas confían en ti. Tú eres la ayuda a los huérfanos. Rómpeles el brazo al malvado y al impío. Pídeles cuentas de su maldad y haz que desaparezcan por completo. El Señor es Rey eterno. Los paganos serán borrados de su tierra. Tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos. Les infundes aliento y atiendes a su clamor. Tú defiendes al huérfano y al oprimido, para que el hombre hecho de tierra no siga ya sembrando el terror. Estamos ante un nuevo salmo, en el que el autor nos muestra la condición del país donde está. Los indefensos están siendo explotados,
asediados y oprimidos por los malvados. Recordemos que los salmos son cantos, son poemas que guían e invitan al pueblo a alabar a Dios y también a venir a Él para buscar dirección. Entonces, en medio de esta situación que está viviendo el salmista, de la injusticia de la vida, ¿cómo puede pasar esto cuando parece que el mal está triunfando? ¿Cómo puedes alabar a Dios cuando parece que los malvados triunfan? Veamos entonces qué dice el salmista al respecto. La primera pregunta que el salmista hace y la que vamos a ver es ¿por qué? Mira el versículo 1. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Este salmo comienza con una manera distinta a los salmos que hemos estudiado hasta el momento. Por ejemplo, el Salmo 9 comienza con alabanza. Decía, ¿te recuerdas? Quiero alabarte con todo mi corazón. Los demás salmos anteriores comienzan con peticiones, que Dios obre, que haga algo para resolver el problema con los enemigos. Pero en esta ocasión el salmista abre con una pregunta, en el que parece que da a entender que Dios está lejos, que Dios está escondido. En momentos de angustia, en momentos de dolor, Él no está y pareciera que no hará nada y nos dejará en condiciones complicadas. Esta pregunta no nos debe de llevar a pensar que Dios es así. Al contrario, preguntarse eso de Dios indica todo lo contrario para el salmista. Nos muestra que Él es santo, Él es justo, y es decir, tú sabes que Dios es eso. Él está cercano, Él es consolador y obra con justicia. Entonces, el salmista no quiere que pensemos que Dios está lejos, sino que pongamos atención a lo que hará, porque Él no pasa por alto estas situaciones. Mira acá, entonces, ¿cuál es la situación que está atravesando el salmista? Pensemos un poco en esto. Y esta es la realidad que tiene el ser humano. Mira, el salmista describe a las personas como malvadas en este salmo. Dice que son arrogantes, dice que hacen alarde de su codicia, exalta al ambicioso, orgulloso, menosprecian a Dios, no da lugar a Dios en sus pensamientos, sus empresas dice que son exitosas y cree que todo le va a ir bien, cree que el juicio nunca llegará, se siente firme en sus caminos, da por hecho su felicidad porque lo ha logrado. Parece que está siendo bendecido, pero en su lengua hay engaño. Busca la oportunidad de aprovecharse del débil. Como un león lo atrapa. Se siente feliz que sus víctimas estén bajo sus pies. Cree que Dios no lo ve. Esto es lo que el salmista nos está hablando acerca de los malos. Esto es lo que creen, esto es lo que piensan. Y este salmo no indica entonces que estos enemigos sean extranjeros, por lo que muchos consideran, y yo estoy muy de acuerdo con ellos, que esta es la descripción de la nación misma de Israel. El salmista veía a su mismo pueblo, veía a su mismo país y veía todo esto en los malvados. El mismo pueblo de Israel explotaba y se aprovechaba de sus hermanos. Esto era algo que estaba totalmente lejos del plan de Dios para la nación de Israel. Dios le dijo a Abraham que sus hijos serían bendición para las demás naciones, que ellos servirían como un modelo para todas las demás naciones de cómo vive un pueblo bajo el cuidado y soberanía de Dios. Podemos confirmar esto porque si lees los profetas, los libros de los profetas menores también o mayores, verás cómo algunos profetas denunciaron los abusos hacia los débiles y cómo la nación descuidó a los pobres, a los huérfanos y a las viudas. Se olvidaron totalmente del necesitado. Y aunque estos malvados fueran parte del pueblo de Dios, parte de Israel, el Señor también prestaría atención a los abusos en contra de los débiles y Dios va a obrar. Entonces, ¿qué dice el salmista respecto a la realidad según Dios? Mira los versículos del 12 al 18 que leímos. Pareciera que el salmista quiere confirmar que todo lo que los malvados piensan que no les vendrá, pareciera que Dios lo va a pasar por alto, Dios pues realmente no lo tomará en cuenta, pero Dios no hará eso, Dios no lo pasará por alto, Dios no deja que el malvado se salga con la suya,
¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Es un Dios que no permitirá que el malo obre y que gane. El versículo 16 dice, el Señor es el Rey eterno. Los paganos serán borrados de su tierra. El pagano, el malo, el que no considera a Dios, puede pensar que todo le va a salir bien, que nunca rendirá cuentas, que no necesita rendirse ante nadie, que Él tiene todo. Pero el salmista nos recuerda, hay un Dios que es un Rey eterno, y Él se encargará que los malos, los que no consideran a Dios, sean borrados de la tierra, sin importar lo que puedan tener. Y esta es una declaración de Moisés. Cuando los israelitas cantaron cuando cruzaron el Mar Rojo, él termina el canto diciendo que Dios reina para siempre. Dios es el Rey. Y esta es una esperanza para todos los creyentes. Aunque los reyes quieran tener toda la intención de cuidar y hacer justicia a sus pueblos, como pasa en algunos lugares hoy en día, donde ves que los líderes están pensando en el pobre y están viendo cómo los ayudan, su ayuda nunca será perfecta. Habrá un rey donde definitivamente ningún malvado estará ahí, donde no habrá necesidad de combatir a ningún malo porque ya no existirán. David comenzó preguntando, ahí lo vimos, ¿por qué Dios se mantiene distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia?, preguntaba el salmista. La respuesta a esta pregunta la vemos en los últimos 2 versículos del Salmo. Dice el versículo 17, tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos, les infundes aliento y atiendes a su clamor. Tú defiendes al huérfano y al oprimido para que el hombre hecho de tierra no siga ya sembrando el terror. En 2 ocasiones en este salmo menciona a Dios como el defensor y el que hace justicia al huérfano. Es una manera de recordar que Dios cuida del necesitado, del que parece que no tiene nadie quien lo defienda. Dios es el defensor de todos ellos junto con todo su pueblo. Mira, piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido esto mismo que el salmista? Piensas que Dios está lejos, piensas que no toma en cuenta tu causa y quizás tú eres la excepción en el obrar de Dios. ¿Y por qué será que te deja desamparado? Tú ves que mucha gente dice, no, confía en Dios, pero tú piensas que no, que contigo será diferente. Dios a ti sí te va a olvidar, a ti no te tomará en cuenta. La respuesta a esa pregunta se contesta al igual que este salmo. El Señor escucha y el Señor defiende. Ahora, la pregunta acá es, ¿por qué debería defendernos? ¿Cuál es la garantía que obrará con justicia si en este mundo que estamos vemos tanta injusticia por todas partes? ¿Por qué Dios entonces nos defendería? ¿Por qué me garantiza a mí que no seré presa de este mundo injusto? Mira, es normal ver la injusticia en todas partes y ver cómo los políticos obran en injusticias, los malos opresores hacen cuanto quieren. Sin embargo, Pablo usó este texto para describir no solo la condición de los malos que vemos en las noticias, sino para describir la condición de todo el ser humano. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Mira, yo te invito a que leas este salmo pensando en la descripción de los malvados como si fuera una descripción tuya. Mira, el apóstol Pablo lo dice en Romanos 3, 10 al 8. Piensa en esto como que si fuera de ti el que está hablando, porque así es. Versículo 10, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Tú y yo no somos justos. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Esa es mi realidad natural. Todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Versículo 13 de Romanos 3. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios, llena está su boca de maldiciones y de amargura, veloces son sus pies para derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Wow. Mira, si Dios obrara en contra del malvado injusto, de todo esto que está hablando el apóstol Pablo y que dijimos, pensemos en nosotros, en esta descripción. Si Dios obrara
en contra del malvado injusto, quiere decir que obraría en contra de nosotros también. Cada uno de nosotros somos descritos en esta manera porque no hay nadie, no existe nadie que sea bueno. No existe nadie que no sea injusto. Todos hemos fallado. Todos. Entonces, ¿cómo nos salva? Si todos hemos fallado, ¿cómo Dios nos salva? ¿Cómo pasamos de ser parte de los que... ¿Cómo somos ahora parte de los que Dios defiende y no de los que Dios destruye? ¿Cómo puede ver en tu corazón esa tranquilidad cuando tú ves un salmo como este y donde el salmista está pidiendo que Dios destruya a los malvados? ¿Cuál es la garantía que Dios no te destruirá a ti también? ¿Cuál es la garantía que no me va a destruir a mí? Sabes, esa garantía es Cristo. Por medio de Jesús, el Señor nos muestra que cuánto estuvo dispuesto a ir para eliminar la injusticia. Pensamos que Dios es injusto, pero Dios odia la injusticia. Ahora, una pregunta aquí es, ¿por qué Dios pone tanto énfasis en ser justo? Porque la injusticia deshonra su nombre, porque Él es justo e hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Cuando Dios puso a Adán y Eva y a la humanidad como responsable de la creación, Él quería que los humanos obraran con justicia e hicieran todo con rectitud porque lo representarían a Él. Cuando la humanidad cae en pecado, la justicia de Dios es profanada y los hombres ahora no obran con justicia, al contrario, lo que hacen es obrar con injusticia. La injusticia es un recordatorio constante que cuando Él venga, cuando Él regrese, como dice la Biblia que va a suceder, y establezca su reino por completo, la justicia será perfecta en medio de su pueblo, porque Él reinará para siempre. Y en ese sentido, la iglesia aquí es importante. La iglesia entonces funciona como un modelo a seguir. No hay un mundo ideal fuera de Dios, no lo hay. No podemos imaginar un mundo ideal lejos de Dios, creyendo que no hay Dios, creyendo que no hay infierno, creyendo que todo estará bien y que cada quien busca vivir en armonía. No se puede, es imposible, porque la maldad está en el corazón humano. Sin embargo, mientras llega el momento de esos cielos nuevos y esa tierra nueva, la iglesia de Dios, la iglesia es un modelo de cómo debió haber sido Israel. El pueblo de Israel debió haber sido un pueblo modelo para el mundo entero, pero no pudieron hacerlo. Pero la iglesia entonces es la primera que defiende la causa del necesitado. La iglesia hoy en día está llamada a defender al huérfano, defender a la viuda, defender a todos los necesitados. Es la iglesia la primera que vela para que todos los necesitados puedan ampararse bajo la protección de Dios. En primer lugar, la iglesia lo hace con el Evangelio, porque de nada sirve repartir despensas o luchar por los derechos si el alma de estas personas está perdida. La iglesia debe tener como primer objetivo velar en amor por los demás. Es el modelo que la iglesia, cuando las personas ven la iglesia, deberían de ver esto. Deberían de luchar por cuidar de las almas perdidas. La iglesia tiene como primer objetivo velar entonces por el amor por los demás. Y en estos tiempos cada vez podemos ser instrumentos para esto. Cada vez hay más oportunidades donde podemos ver las necesidades de otros y ver cómo les ayudamos. Muchos piensan que la iglesia simplemente es ir el domingo y sentarte en una banca. Muchos piensan que la iglesia es simplemente seguir rituales religiosos. Sin embargo, la Biblia nos llama a cada uno de los que formamos la iglesia entera, no a que nos quedemos sentados en una banca, sino que la iglesia pueda ser un instrumento de paz y justicia en este mundo. Para que la iglesia que representa a Cristo pueda cuidar del necesitado. Sé que la iglesia ha fallado en esto. Y quizás tú puedes sentir y puedes ver que la iglesia ha cambiado prioridades.
Pero esta es la prioridad del pueblo de Dios, cuidar del necesitado. Y a pesar que la iglesia muchas veces no lo haga, tienes que recordar que Dios sí lo hará. Dios usará diferentes instrumentos y situaciones para cuidar de todo aquel que necesita, de todo aquel que puede decir abiertamente: Dios, te necesito. Yo no puedo solo. Yo no puedo en este mundo lleno de dolor. Necesito tu cuidado. La invitación entonces para ti este día es que tú te puedas unir a alabar a Dios por su justicia, porque Él escucha y porque defiende a su pueblo. La petición aquí del salmista es a que nos unamos como pueblo de Dios que ora y busca la justicia de Dios y espera en Él, en medio de la opresión que pueda vivir, que Él pueda vivir entonces teniendo esperanza en el reino de Dios. ¿Está ahí tu esperanza ahora? ¿Está en Dios todo donde tú puedes encontrar seguridad? En ese sentido, entonces es bueno entender cómo la iglesia, como el cuerpo de Dios, son esos instrumentos de paz y de justicia para velar por las necesidades de los afligidos, porque Él murió por nosotros. A pesar de nuestra maldad, nos perdonó a través de Cristo, y como sus discípulos, somos enviados a proclamar la esperanza que hay en Él para siempre. Y esa es la esperanza que yo te hablo este día. Y te invito a que puedas ser parte de este reino de Dios, que vengas a Él y con la seguridad que serás escuchado, serás cuidado y serás protegido por las manos de este Rey justo que reina para siempre. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube